Doctor Vladimir y compañeros todos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre, soy el estudiante Quispe Arroyo Jonathan. Bueno, realizamos el trabajo junto a mi compañero Edson Jeffrey Kitka Chojelagua. Pues en esta oportunidad yo les voy a exponer acerca de lo que es el sector educativo, el sector salud, el sector económico, la corrupción y justicia del Perú en el siglo XXI. En esta oportunidad nosotros queremos exponerles o sustentar nuestro trabajo. En esta exposición, pues nuestro objetivo es brindarles un punto de análisis, de reflexión, de crítica, ¿no? Donde ustedes puedan ver lo que es la realidad del sector educativo, el sector salud, el sector económico, la corrupción y la justicia de nuestro país. Así que comenzamos. El Perú, nuestro país, no es en realidad independiente, no es independiente de la pobreza, de la violencia, de la desigualdad, no es independiente de la exclusión, no somos independientes de los grupos de poder que nos han gobernado nuestro país desde siempre. Y te pregunto a ti, compañera y compañero que me escuchas, ¿amas a tu país? La patria no se ama por lo que tiene o por lo que ha sufrido. El patriotismo o amor por nuestro país lo amamos simplemente porque es nuestro, porque es nuestra historia, por más particular que sea, por más triste que sea, porque en ella están nuestras raíces, nuestros anhelos, porque en aquí vivimos y muchos de nosotros hemos decidido para trabajar en la patria que soñamos. Ahora nos preguntamos, compañeros, ¿cómo está la educación en el país? Pues te diría que la educación está olvidada. Están olvidadas los colegios, las escuelas, están olvidados todos. La educación es y será la base fundamental para crear una sociedad libre, una sociedad crítica, una sociedad moralizadora. Sin ella, estamos perdidos. Vamos a hablar también un poquito de cómo es la educación en las zonas rurales. Pues cómo es la educación en el Perú. La educación peruana prevalece por su desigualdad. Es un hecho realmente preocupante. Por ejemplo, si realizamos una comparación entre la educación de las zonas rurales y la educación de las zonas urbanas, hay un abismo diferencial social inmensa. Pues la educación en las zonas rurales, como podemos ver un poquito en las diapositivas, el Estado, el Estado no llega a las zonas rurales y muchos de los colegios y escuelas no tienen una infraestructura moderna, no tienen ni siquiera agua potable. Un niño para estudiar tiene que caminar 2 o 3 horas. Un alumno no tiene una alimentación adecuada. Hasta muchos de ellos no tienen uniformes escolares, mucho menos tienen cuadernos. Esta es la realidad que cada gobierno promete solucionar, pero que nada hace por cambiarlo. Así también les mostramos un poquito de lo que es la diferencia entre la educación de las zonas rurales y la zona urbana. Así también vamos a hablar de la educación en tiempos de COVID, en este tiempo que está suscitando, ¿no? Pues el COVID-19 ha sido un gran reto para la educación en el Perú. Ahora la educación es virtual. El Perú no ha sabido responder ante esta pandemia. El 60% de los estudiantes de las escuelas y de los colegios este año prácticamente no estudian. Muchos no tienen acceso a internet y en las zonas rurales pues solo el 3% cuenta con computadora. Muchos de los estudiantes están estudiando en los cerros, como podemos ver en algunas imágenes en las diapositivas, con radios. ¿Y quién hace algo, y quién hace algo para mejorar, compañeros? Nadie. Lamentablemente esta es la realidad de la educación en tiempos actuales, siglo XXI del Perú. Duele saber que los gobernantes no hacen nada por mejorar todo esto, ni siquiera los alcaldes, los gobiernos regionales y mucho menos el gobierno central. Así también vamos a hablar un poquito de lo que es el sector salud. Cabe destacar que la situación de la salud en el Perú
A pesar de que el Perú pues ha experimentado un importante desarrollo económico, sin embargo, todavía hay muchos problemas en la calidad de atención médica. De ello, pues, cerca del 30% de la población no tiene acceso a agua potable y eso es lamentable, compañeros. El Estado peruano invierte menos del 2% del PBI en salud, por lo cual muchos de nosotros, los peruanos, no podemos ni siquiera tener una vida digna. Así tenemos lo que es el derecho a la salud, está estipulado en la Constitución. Tanto el derecho a la salud como la educación pues son libre y gratuita para todos los peruanos, pero el problema está que no todo es de calidad. La educación y el sector salud pues no nos proporcionan una atención médica saludable, una atención de calidad, pues hay muchas deficiencias. Y así también vamos a ver de cómo afrontó el sector salud ante esta pandemia, ¿no? En el siglo XXI. Esta enfermedad del COVID-19 ha desnudado de manera cruda y real la terrible situación sanitaria del Perú, como hospitales viejos, falta de materiales, tales como laboratorios especializados, no hay camas, no hay ventiladores, no hay especialistas y una población médica abandonada, médicos mal remunerados, sin seguro médico y como nunca, falta de equipos de bioseguridad para combatir a este nuevo flagelo que es la pandemia. Esta plaga del coronavirus ha sacado a la luz otras verdades, como son el papel de la industria y la sociedad en acciones que contaminan ríos, lagos y mares. La indiferencia en la sociedad pues se ha globalizado. El planeta de manera increíble, ¿no? Y cada segundo sabemos cuántos casos nuevos de coronavirus hay y cuántos muertos hay día a día. Así también vamos a hablar de las deficiencias del sector salud público en el Perú en el siglo XXI. Pues una de las deficiencias grandes que tenemos es la infraestructura, el personal especializado. Otro problema que tenemos es el trato digno a las personas. No se ve en los hospitales. Pues otro problema que tenemos es el de desabastecimiento de medicinas. No hay equipos tecnológicos y mucho menos hay servicios e insumos básicos. Esto es uno de las deficiencias que tiene el sector salud. Así también vamos a ver lo que es un análisis del sector económico. El sector económico, pues también llamado sectores productivos, son las distintas ramas o divisiones de la actividad económica. Pues el Perú tiene sus sector extractivo o el sector primario, también tiene el sector de transformación o el sector secundario, ¿no? Y finalmente tenemos el sector terciario o de servicios. Todos estos sectores pues lo podemos ver en la división de lo que es del PBI. ¿Y qué es el PBI? El PBI es el Producto Bruto Interno, es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro de un territorio nacional por un cierto periodo de tiempo. El PBI del Perú pues actualmente es de 230 millones aproximadamente. Pues el Perú en estos últimos 30 años ha tenido una evolución económica estable, pero por esta pandemia y por la incapacidad de los gobernantes, estos años, estos años de la pandemia, pues está bajando nuestro crecimiento económico. Tenemos el periodo de Toledo, de Alan García, de Ollantumala y de nuestro presidente actual, que es el presidente Sagasti. Pues vemos en una tabla de la evolución del presupuesto público, quien desde el 2007 es de 62.742 millones y ahora en el 2019 pues es de 168.704 millones. Así también vamos a ver lo que es un análisis, así en resumen, los sectores del PBI que tiene el Perú. Tenemos el sector de la pesca, el sector agropecuario, la minería,
la manufactura y la construcción. Ahora vamos a ver un aspecto muy importante, un análisis de lo que es la corrupción en el Perú. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo definen a la corrupción como el abuso del cargo público para la obtención de ganancias privadas. Sin embargo, esta definición carece de una pieza básica del mecanismo de la corrupción. El abuso del cargo público se realiza a favor o en contra de alguien. ¿Y cuáles son las causas de la corrupción que aqueja a nuestro país? Pues número uno, la ambición. Tenemos la codicia, el desconocimiento de lo legal e ilegal también, la falta de valores humanistas. Tenemos también la carencia de una conciencia social. Tenemos la falta de educación. Esto es un poquito del concepto de corrupción. Así que vamos a ver un aspecto muy importante también de cuánto afecta la corrupción a la economía peruana y cómo es la corrupción en la gestión pública. Dentro de este aspecto, pues la corrupción en la gestión pública o en la política, se podría decir, por culpa de la corrupción, nuestro país es un país subdesarrollado. El Perú es uno de los países donde la corrupción en la política es elevada. Tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y los municipios, hasta inclusive los congresistas, lo único que buscan es enriquecerse con la plata de los peruanos. No hacen nada por cambiar nuestra realidad. No hacen nada por cambiar la educación, por cambiar el sector salud. Lo único que hacen es, pues, piensan en enriquecerse ellos mismos y eso los bloquea la libertad de pensar. Y ahora a nosotros nos toca el reto y todo peruano que debe hacer esos cambios y las reformas que el Perú necesita, ese cambio. ¿Y quién lo va a hacer? Pues nosotros, compañeros. Junto con la justicia, y este tema también es un problema. No se necesita crear más leyes o condenar más años a un acusado. Lo que se necesita es educación para una buena convivencia social. Y la educación viene desde casa. Un país no es rico por las riquezas que tiene. Un país es rico por la educación que tiene su gente. Eso es educación. Educación es sabiendo que puedes robar, no robas. En términos simples, eso es educación. Entonces, compañeros, tenemos que luchar por los cambios y las reformas que el Perú necesita. No podemos callarnos hasta que la justicia sea igual para todos. No tenemos por qué callarnos cuando el derecho a la vida no se toma en serio. No nos vamos a callar cuando las empresas paguen un salario digno a sus empleados. Tenemos que luchar hasta que el amor sea una prioridad, la salud sea una preocupación y Dios sea nuestra única fe. Y no nos podemos callar hasta que la política tome la verdadera razón de velar por el bienestar del pueblo y no enriquecer a unos pocos, como siempre. Entonces nos callaremos, porque amamos a nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Mi compañero y yo hemos realizado un video que queremos presentarle a continuación, pues donde presentamos lo que es nuestra realidad de nuestra región huancavelica, de cómo está siendo todo este aspecto de la minería contaminada en muchos aspectos que está afectando mucho. Espero que sea de su agrado y aquí les presento el video. Estimado doctor Vladimir y compañeros, a continuación presentamos este video que muestra nuestra realidad en nuestra región de Huancavelica. El futuro de mi pueblo con una cruz en la mano izquierda y en la derecha una cuchara. No aceptaré, yo lucharé para demostrar que puedo cambiar el futuro de mis hijos. No arriesgaré, yo lucharé y que nunca más que a mi bandera esto la manchen de mi
Hoy 24 de noviembre de 2020 nos encontramos exactamente a 1 kilómetro de Relave de Archilla, donde opera Compañía de Minas Buenaventura, de Unidad Julcani, y está ubicado en el departamento de Huancavelica, provincia de Angaraes, el distrito de Jochagasa. Estas horas nos encontramos en el río Tablapampa. Encontramos varios animales muertos en el río a causa de contaminación por aguas ácidas por parte de Buenaventura, que viene contaminando más de 65 años. Ahí está una oveja muerta. Una oveja muerta, señora. 24 jalan mo 70 mo siya karari. ¿70 chuche qué? 24 kayo 25 si ubay ko kay para ko na. Ahora te cita. Así que podemos hacer. Y me van a pedir para que yo pasen puchka para que y me miro hasta con puchkas. Y me durante ya que con el zapato me lo puso a hacer. Esto es su fuente de ingreso de la señora. Su visita era. Ah, se siente mal también por. Tenía un promedio de 70 ovejas, pero ahorita son 24 ovejas. Ayer era muerta esta ocasión de esto, por haber tomado esta agua ácida, porque ya no se encuentra agua. Y me va a mi cuidar pasas a estos señor Neves. Mana namrama ko tarinjo. Esta idar yas pagar. Manam kay uy wala ko mi cuidar pasas kanik. Kay nagkapni may ko mi cuidar pasas ako. Kay kampisin uy wala ko ang biday ko tranti ko spek cuidar pasaran tay. Tenyo ka kailangan biday pasas tay mo. Lagi ko ni animal ko naman tuloy ko naman. May va mi cuidar pasas. Tiecita, ¿cómo se llama? La vaquita está gestante, algo así me parece. Están tirando vaca, chichu chamcara, chichu chicating, guachara pongat. Que ni mantiene con la mirani. Chawaku sarchik nirani, mai parcana, kaya taring na chutay tay vaca chala, imay natat ka animal ite atari jisi matari jiptit, imatanat ka animal runa panga. Chenam papay, que vida pasas, imaywan. Los dueños de los animales no pueden dónde ir a quejarse de este abuso. Por favor, señores autoridades de Gobierno Regional de Huancavelica, señor alcalde distrito de Jochagasa, Edmundo Barcaya, pongan cartas en el asunto, urgente, que no puede estar pasando este lamentable hecho, que no es la primera vez, este hecho ya viene repitiendo años y años. Como vemos este video, la pregunta es, compañeros, ¿qué hacemos? ¿O qué solución damos para este problema? Duele saber, ¿verdad?, que no podemos hacer nada. Ni siquiera podemos ayudar a estas familias. Esa es nuestra realidad. Si ahora no podemos hacer nada, quizás de aquí a unos años, entonces estudiemos y luchemos para cambiar y reformar nuestro distrito, nuestra región, y por qué no, nuestro país. Nosotros somos la nueva generación, la nueva forma de ser política, la nueva forma de hacer justicia, y sobre todo, nosotros somos las nuevas ideas. Así que luchemos y estudiemos para algún día cambiar nuestro país. Concluimos esta exposición expresando que tanto el sector educativo como el sector salud en nuestro país están olvidados. Necesita una reforma, necesita un cambio, se necesita invertir más. Así también el sector económico ha tenido un gran crecimiento en el siglo XXI, pero necesita hacer una correcta y adecuada distribución de ese fondo monetario que genera el Perú. En cuanto a la corrupción y justicia, pues el Perú es uno de los países con más índices de corrupción, por eso somos un país tercermundista. La corrupción es otro de los virus más fatales que tiene el Perú, y una nueva forma de hacer política puede ser la solución para acabar con la corrupción en nuestro país. Primero necesitamos cambiar nosotros, cambiar esos paradigmas que por épocas nos han transmitido. Necesitamos elegir bien a nuestros gobernantes, poco a poco, y si así Dios lo permita, podamos cambiar nuestra realidad
que la fuerza está en cada uno de nosotros, compañeros.